Es un caso que, repito, ha sido largo, ha sido dispendioso y en el siguiente recuento les contamos qué se ha construido por parte de la justicia en este proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Testigos y contratestigos. Así tituló la revista Semana el artículo que el 17 de febrero de 2018 reveló la noticia judicial más sonada en los últimos años en Colombia: la orden de la Corte Suprema de investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Una muy corta declaración. Para entender el inicio de este proceso es necesario remontarnos al año 2012, cuando el entonces senador Álvaro Uribe Vélez denunció a su par, Iván Cepeda, señalándolo de recorrer cárceles en el país, ofreciendo beneficios y todo tipo de prebendas a reclusos para que testificaran en su contra y lo vincularan con la creación de grupos paramilitares. Denuncia que fue ampliada por el propio expresidente en el año 2014. Son dos nuevas pruebas a la Corte Suprema. Dos testigos que están en la cárcel, uno dice que lo que le interesaba a Cepeda era que yo le sirviera como testigo en un caso donde me dejara grabar una entrevista. Un video donde yo manifestara que el doctor Álvaro Uribe Vélez había estado en el caso de un guerrillero que fue dado de baja en Begachí. Sin embargo, luego de 4 años de investigaciones, interceptaciones telefónicas, testimonios y otros documentos, el proceso dio un giro de 180 grados, ya que la Corte determinó que Cepeda no manipuló ningún testigo y, en cambio, estableció que el expresidente Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, habría recurrido a esas prácticas para enlodar a su contradictor político. Y así, determinó cerrar la investigación a Iván Cepeda y abrir un proceso investigativo contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. Sigue el ánimo persecutorio en la Corte Suprema de Justicia. Pido a los colombianos presos que conozcan manipulaciones del senador Cepeda, que se atrevan a denunciar. Por primera vez, hasta donde tenemos conocimiento, el senador y expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago no aparecen siendo objeto de acusaciones de terceros o de documentos de otro tipo, sino en el cual aparecen actuando a través de estas interceptaciones en hechos que para nuestra opinión y análisis son evidentemente actos delictivos. La investigación siguió su curso y tras 1 año y 8 meses de recusaciones y otras maniobras judiciales de ambas partes en el proceso, el 8 de octubre de 2019, el expresidente rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. El doctor Granados, que lo dejen entrar, Juan Felipe. Ese día la comparecencia de Uribe ante la justicia hizo eco en las calles de distintas partes del país por cuenta de detractores y seguidores del expresidente. El efecto de la diligencia generó un choque incluso entre las cabezas del Ejecutivo y el Poder Judicial. He tenido la ocasión de conocer en la vida a Álvaro Uribe Vélez y tengo claro que es una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia. Ninguna presión, manifestación o protesta pública influirá en las decisiones que están obligados a tomar los magistrados en ejercicio de su función. 10 meses después, en agosto de 2020, cuando la Corte Suprema estaba a puertas de definir si le dictaban medida de aseguramiento, la rama judicial exigió respeto. El sistema judicial, como componente esencial del Estado de Derecho, debe ser respetado en su integridad. Las providencias judiciales tienen instancias legales para ser controvertidas. De ahí que sean inaceptables descalificaciones a decisiones judiciales por adoptar y sin que aún se conozca su contenido, sentido o alcance. El 4 de agosto de 2020, el mismo expresidente Álvaro Uribe le contó al país a través de su cuenta de Twitter que habían ordenado su detención. La medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Bajo la mirada de la prensa mundial, Uribe fue enviado a detención preventiva domiciliaria, que cumplió en su finca llamada El Ubérrimo en Montería. Por primera vez, un expresidente de Colombia estaba en esa situación judicial, lo que generó un revuelo político y judicial en el país. Estamos absolutamente convencidos de la absoluta inocencia del señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Seguiremos trabajando con mi equipo de manera incansable hasta que se sepa la verdad
y cese esta terrible injusticia. Tan solo unos días después, el 18 de agosto del 2020, Álvaro Uribe renunció a su curul en el Senado y al perder su fuero como congresista, su investigación automáticamente pasó de la Corte a la Fiscalía General de la Nación. Y en octubre de ese mismo año, Uribe recuperó su libertad. Se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez. Soy sobreviviente por la protección de Dios, de la Santísima Virgen y de los soldados y policías de Colombia. Razón poderosa para sentir que el reposo, la resignación no hacen parte de mis opciones. Ya en la justicia ordinaria bajo la Fiscalía de Francisco Barbosa, entre los años 2021 y 2023, 2 fiscales solicitaron cerrar el caso argumentando que no existían pruebas suficientes de una participación directa de Uribe en la presunta manipulación de testigos, pero 2 jueces diferentes negaron esas solicitudes. Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno en actuación penal. En abril de 2024, tras el cambio de cúpula en la Fiscalía, el proceso se reactivó y con él gran parte del material probatorio consignado en el extenso expediente que había adelantado la Corte Suprema. El juicio oral inició casi un año después, el 6 de febrero de 2025, y Uribe pasó al banquillo de los acusados en los juzgados de Palo Quemado en calidad de imputado. Nunca hice directamente ni a través del doctor Diego Cadena ofertas, menos para mentir. 67 audiencias después, donde desfilaron más de 90 testigos y ambas partes creen que sus pruebas presentadas les dan la razón, finalizó el juicio oral. A solicitar de manera clara y firme un sentido de fallo condenatorio contra el ciudadano Álvaro Uribe Vélez en su calidad de determinador. Señora juez, he procurado decirle lo que dicta mi corazón. Yo le pido a usted que me absuelva. Este lunes, la jueza dará su veredicto frente al denominado proceso del siglo en Colombia.